Muy buenos días. Soy el licenciado en Derecho Edgar Franco Almaraz Sánchez, quien en esta ocasión, con la finalidad de cumplir con los objetivos educativos en la carrera en Derecho, con el gusto de siempre, les impartiré la carrera de Obligaciones Civiles. En esta ocasión hablaremos acerca de lo que es el deber jurídico, lo que es una obligación y lo que es el crédito indemnizatorio. Empezaremos con la definición de lo que es el deber jurídico. El deber jurídico es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, este deber restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida. El deber jurídico es aquella obligación que ya está tipificada dentro de una norma y por lo tanto se tendrá que cumplir con ello. En estricto sentido, el deber jurídico es una obligación que tiene que ser respetada por los individuos. De lo contrario, su incumplimiento supondrá una sanción o un castigo. Como el deber jurídico está dentro de una norma, el incumplimiento de este te hará acreedor a una sanción, a un castigo. Una sanción pecuniaria, una sanción dependiendo de la materia del derecho, podría ser en materia civil una reparación del daño en dinero, en pecuniaria, puede ser una privativa de la libertad en materia penal. Los elementos del deber jurídico son elementos del sujeto, el objeto y el vínculo jurídico. Por ejemplo, en un contrato de compraventa los elementos serían los siguientes. Los sujetos, el sujeto activo, que es el que tiene el carácter de acreedor, y el sujeto pasivo corresponde al deudor, la persona que tiene que cumplir el deber jurídico correspondiente. El objeto o prestación de la obligación consiste en pagar la cantidad establecida en el contrato. Y el vínculo jurídico, que es la causa del contrato, que es el motivo que ha generado dicha obligación. Entonces, los elementos del deber jurídico son los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico generador de esta obligación. Dentro de una clasificación, el deber jurídico sería el deber jurídico positivos y el deber jurídico negativo. Dentro de los deberes jurídicos positivos consisten en una obligación de hacer, ejecutar un comportamiento o una prestación concreta, por ejemplo, tener que entregar una cantidad de dinero o dar, ceder o transferir una propiedad. Prácticamente el deber jurídico positivo se desprende una obligación de dar o hacer. Y los deberes jurídicos negativos son aquellas obligaciones que consisten en no hacer, no poder realizar determinados actos o conductas. Entonces, los deberes jurídicos positivos se desprende una obligación de dar o hacer. Ejemplo, en un contrato de compraventa se desprende el deber jurídico de dar la cosa que se ha comprado y de hacer un contrato de servicios profesionales. Y en los negativos consiste en las obligaciones de no hacer un arrendamiento, un contrato de arrendamiento, donde no debes hacer modificaciones al bien arrendado sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo, es decir, del arrendador. El deber jurídico, en sentido amplio, es la necesidad de observar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma de derecho. En sentido amplio, es esa necesidad de observar voluntariamente el cumplimiento de lo que está tipificado en esa norma. Muy en general, y el deber jurídico en sentido estricto es la necesidad de observar voluntariamente una conducta
conforme a lo que prescribe una norma de derecho y además frente a un sujeto determinado o frente a una colectividad. En sentido amplio, la norma se encuentra tipificada y hay que cumplir con ello. En sentido estricto, hay que cumplir con lo que está tipificado en esa norma, pero ya tenemos ciertas peculiaridades como los nombres y el expresar la voluntad y el consentimiento de las partes, es decir, un contrato entre Juanito y Pedro, y bueno, por ende ya tenemos específicamente quién debe cumplir con esa obligación. Pues definiremos a la obligación como puede considerarse como la necesidad jurídica de cumplir con una prestación de carácter patrimonial a favor de un sujeto. Definiremos de esa manera, es la necesidad jurídica de cumplir con esta prestación. De no cumplir con ello, te harás acreedor, como ya lo veíamos, a un castigo o a una sanción que posteriormente vamos a ir analizando de qué manera en materia civil se llevarán a cabo esas sanciones. Y efectivamente una de ellas es mediante el crédito indemnizatorio. El derecho de crédito es la necesidad jurídica que tiene una persona denominada obligada o deudor a otro determinado denominado acreedor, quien le puede exigir el cumplimiento de una prestación de carácter patrimonial o pecuniaria. El derecho de crédito es el derecho que tiene un determinado sujeto que se denomina acreedor a exigirle a otro sujeto el cumplimiento de esta obligación, que se denominaría el deudor. El derecho de crédito indemnizatorio es la necesidad jurídica de restituir las cosas al estado anterior de su violación generadora por violar un deber jurídico en sentido estricto, por violar una obligación en sentido amplio, es decir, cuando se ha sufrido ese daño, se estarán en condiciones de exigirle al deudor una indemnización, una reparación del daño por violar ese deber jurídico, un contrato de compraventa y no ha cumplido cabalmente con esas obligaciones que establecieron en cláusulas. Eso te ha generado daños y por ende se podrá hacer valer mediante la acción de cumplimiento de contrato, puesto que está tipificada en el Código Civil, y por ende lo podrás hacer valer en la acción correspondiente. Sus elementos de este derecho, de este crédito indemnizatorio, son el sujeto activo, que es el acreedor, el sujeto pasivo, quien es el deudor, y la relación jurídica de donde se desprende esa obligación, de donde emana esa obligación, y por ende el objeto, que es el fin de la obligación. Esos serían sus elementos. Pues con esto damos por terminado esta sesión, esperando haya quedado claro en relación a lo que es el deber jurídico, lo que es la obligación, y posteriormente vamos a ir analizando los temas para cumplir con el objetivo de la institución y el temario de esta materia. Muchísimas gracias, tengan buena tarde.